Bien, muy buenas noches para todos. Damos inicio a la sesión del día de hoy. Para la presente semana arrancamos con una nueva actividad de aprendizaje, que es como lo tenemos aquí en pantalla, que consiste en realizar el informe de evaluación de la calidad del software y bitácoras de lecciones aprendidas. También iniciamos un resultado de aprendizaje nuevo que consiste en verificar la calidad del software de acuerdo a las prácticas asociadas a los procesos de desarrollo. Y para la presente semana tenemos la evidencia de desempeño, creación de informe de resultados del comportamiento del software. Bien. Siguiendo esto, en nuestra guía de aprendizaje tenemos nosotros lo siguiente. Actividad de aprendizaje, realizar el informe de evaluación de la calidad del software y bitácora de lecciones aprendidas. Esta actividad comprende los elementos que se deben tener en cuenta para la elaboración del documento de informe de evaluación de calidad del software, así también como la bitácora de lecciones aprendidas. Materiales de formación al consultar. Para el desarrollo de esta actividad es importante la lectura y análisis del material de formación, aplicación de pruebas del software. Evidencias, entonces tenemos la evidencia de esta semana, que es la creación del informe con los resultados del comportamiento del software. Crear el documento de informe de resultados del comportamiento del software. Elementos a tener en cuenta. Leer y analizar el componente formativo. Realizar una bitácora con los procesos documentales. Seleccionar las buenas prácticas de calidad de acuerdo con los referentes del marco de trabajo. Seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción y conclusiones. Registrar en el documento un resumen con los recursos utilizados para la evaluación, equipo evaluador, métricas utilizadas, ponderación, fidelidades de medición, criterios de aprobación, recursos de infraestructura, tipos de prueba y pruebas realizadas. Bien. El entregable sería ese documento que contiene esa información, ¿sí? Y eso se debe consignar en el espacio de la plataforma en el código que aparece ahí en pantalla. Bien. Como indica la guía, este entregable se centra en el manejo de esta documentación, bien, de aplicación de pruebas de software. Inicialmente nosotros tenemos un espacio en donde nos explican cómo es que se debe realizar la instalación del framework que se utiliza para hacer la validación o el testeo del funcionamiento de esa aplicación web que se va a probar y que se ha desarrollado dentro de lo largo dentro de este programa, ¿no? Posteriormente, el documento está dividido en dos secciones. La primera está centrada en lo que es la realización de las pruebas del software y el segundo lo que es el plan de mejora. En este caso, dentro de la realización de la evidencia y lo que es la temática que se centra el día de hoy, es sobre la realización de pruebas del software. Aquí encontramos nosotros una descripción sobre qué son las pruebas del software, cuáles son los tipos de pruebas más importantes, ¿sí? Descripción de las pruebas funcionales y no funcionales, como lo ven ustedes acá, y hay otra serie de pruebas que aquí se mencionan, ¿bien? No voy a ahondar en este preciso instante en ese otro tipo de pruebas porque esas nosotros ya las venimos describiendo desde hace unas cuantas semanas, ¿no? Son las diferentes etapas que se deben surtir para garantizar de que el software que se está realizando funciona o cumple con los criterios de diseño o los criterios del cliente para que esto funcione de manera adecuada. Bien, aquí cuentan ustedes con esa información. Bien, vale. Para desarrollar más esta información, entonces vamos a mirar lo siguiente.
Entonces, para que esto tenga sentido, nosotros necesitamos alinear tres elementos, ¿no? Entonces, uno, que es el componente formativo, que es el documento que acabamos de mirar. Ahí está lo que es la teoría, los tipos de prueba, criterios y métricas a tener en cuenta. Las pruebas ejecutadas, que son las que ustedes hacen dentro del funcionamiento del módulo del software. Y por último, lo que es el informe final, que es el documento que consolida toda esa información, ¿no? Entonces, evaluar ese comportamiento del software significa contestar a una simple pregunta, y es, ¿qué hace realmente el sistema cuando lo probamos de forma sistemática? ¿No? O sea, en este caso, ustedes lo que deben verificar es si no solo funciona, sino que deben ustedes verificar qué prueban, cómo se obtuvo los datos, con qué información o con qué métricas y bajo qué criterios se declara aprobado o no aprobado. Bien, lo que ustedes miran en el componente formativo o en ese documento que nosotros acabamos de mirar, que es el que, como les mencioné hace un momento, es el que está en la plataforma, ¿sí? Es la base teórica para ustedes tener en cuenta eso que tienen que ustedes que desarrollar y el componente que estamos nosotros trabajando. Bien, entonces, en este caso nosotros vamos a hablar lo siguiente. Entonces, primero lo que es creación del informe de resultados del componente del software. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer hoy? Entonces, vamos a hacer el informe del comportamiento del software. ¿Listo? Productos finales, la bitácora, la base estructurada del informe y el material para la evidencia de desarrollar. Entonces, ¿qué es el informe de resultados? Entonces, es un documento técnico que evidencia cómo responde el sistema frente a las pruebas planificadas y ejecutadas sistemáticamente. Bien, el componente formativo sería la aplicación práctica de pruebas de software con metodología profesional y la bitácora sería el registro detallado donde se documenta cada paso, resultado y evidencia obtenida, ¿sí?, dentro de esas pruebas que se están realizando. Bien. Tipos de pruebas. Entonces, no vamos a cubrir todo lo que tiene que ver con los tipos de pruebas del software, ¿sí? Pero en este caso nos vamos a centrar en las que son las principales y que se van a usar para el desarrollo del informe. Entonces, la primera de ellas tenemos que son las pruebas funcionales. Estas son las que verifican que el software haga lo que dice el requisito. Si el requisito dice el sistema debe permitir registrar el usuario, la prueba funcional verifica que exactamente haga eso, ¿no? El segundo tipo de pruebas son las pruebas de interfaz usabilidad. Aquí se valida que los botones funcionen, que los formularios se comporten bien, que los mensajes sean claros, que no haya errores visuales, ¿no? O sea, en términos del usuario, ¿sí?, se debe verificar si se puede utilizar la aplicación sin pelear con el funcionamiento de ellas. El siguiente tipo de pruebas, que son las pruebas de integración básica, entonces es cuando los componentes se comunican, o sea, cuando el componente frontend funciona con el componente backend o cuando un módulo funciona integrado con el otro. ¿Sí? Aquí se verifica de que cada uno de los elementos o cada uno de los eslabones no generen inconvenientes dentro del flujo, dentro del paso de la información, ¿sí?, y funciona esto de manera adecuada. La siguiente que tenemos son las pruebas de rendimiento simple, y aquí nosotros vamos a hacer un funcionamiento básico de las cosas, ¿no? Entonces, en este caso vamos a mirar cuánto tiempo carga la pantalla, el tiempo de respuesta a enviar el formulario y demás. ¿Listo? Aquí lo que consiste es que se debe documentar el tiempo o la cantidad de tiempo que esto se demora y documentarlo para entrar a verificar cuál es el motivo por el cual sucede esto, ¿sí? Con qué razón y qué solución se puede tener, ¿no? Las pruebas de regresión simple, entonces después de cambiar el código, algo que antes funcionaba dejó de funcionar. Entonces una prueba de regresión toma un caso que ya se ha probado, lo ejecuta de nuevo y confirma que sí sigue bien. Bien. Documentos básicos del proceso. Entonces, vamos nosotros a hablar sobre lo que es la descripción del caso de prueba, ¿sí?, que es donde se diseña lo que se va a hacer o lo que se va a evaluar. ¿Listo? Entonces, eso debe tener un contenido que debe tener el identificador del caso, el tipo de prueba que se va a realizar, una descripción detallada de la prueba,
¿Sí? Entradas, qué pasos, resultado esperado y cuál es el criterio que se tiene en cuenta para la aprobación. Entonces, por ejemplo, entonces el ID puede ser CP, caso de prueba 001, tipo puede ser funcional, de interfaz o como sea, ¿sí? Descripción, qué es lo que se va a validar, entrada, cuáles son los datos que se van a usar, pasos, la secuencia de pasos de la prueba que se va a hacer, el resultado esperado, qué debería ocurrir, ¿sí? Criterio de aprobación, la condición mínima para decir prueba aprobada. ¿Listo? Sobre la bitácora, entonces se registra todo lo que ocurre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se prueba? ¿Qué es lo que pasó realmente? ¿Aprobó o no aprobó ese caso? ¿Sí? ¿Qué evidencia tenemos de que eso que nosotros estamos validando aprobó o no aprobó? ¿Y qué tan grave sucede cuando esto falla, ¿no? Entonces, esto se debe registrar de esa forma o de esta manera. Bien, para eso se ha creado, se ha generado un formato, ¿sí? Como lo hacemos comúnmente, como una base o como una guía, en donde se registra la información que se acaba de escribir en la bitácora, ¿no? Que esto es lo que se pide en sí en la esencia de la evidencia. Entonces, los datos generales, y aquí se hace una descripción de esto que nosotros tenemos aquí. Cuando se está hablando de la base de la casos de pruebas, es cómo se debe registrar la información en la parte de acá. Bien, este es el punto que nosotros estamos tratando. Entonces, por ejemplo, podemos decir nosotros, y del caso de prueba, entonces, el CP 001, tipo de prueba funcional, descripción del caso, validar, registro exitoso de un usuario con datos válidos, entradas, entonces sería el nombre, correo válido y contraseña. Pasos para ejecutar, entonces, primero, abrir la página de registro, ¿sí? Segundo, seleccionar el campo de nombre, ingresar el nombre del usuario, seleccionar el campo de correo, registrar el correo válido, seleccionar el campo de contraseña, ingresar la contraseña, presionar el botón ingresar. ¿Listo? Resultado esperado, mensaje, registro exitoso y agregar a tabla, ¿no? Criterio de aprobación. Aquí sería mostrar mensaje. Mensaje. Criterio de aprobación. Si se muestra el mensaje y la fila, se agrega correctamente. ¿Listo? Así es como se debe registrar. Bien, vale.
Continuemos. Ejecución de pruebas. Entonces, esta está dada por 4 partes, ¿sí? Preparación, ejecución, documentación y validación. Bien, que se deben seguir en este mismo estricto orden, ¿sí? Y se debe tener en cuenta lo que tenemos nosotros aquí. Entonces, preparación, abrir el módulo y revisar los pasos definidos en el caso de prueba. Ejecución, seguir cada paso exactamente, observar el comportamiento del software. Documentación, registrar lo que el sistema hace, capturas de pantalla como evidencia. Validación, comparar resultado obtenido con esperado, ¿sí? Y determinar el estado de aprobación. Entonces, las pruebas que no están documentadas no existen. Las capturas de pantalla son fundamental dentro de la elaboración del producto final. Bien, vale. Para la realización de esas pruebas del software, nosotros debemos realizar la instalación de un framework, ¿sí? Para que esto funcione de manera adecuada. Entonces, vamos a poner atención a un fragmento de este video que tenemos en pantalla. Instalación de la herramienta Cypress. ¿Cómo instalamos el framework de automatización de pruebas Cypress? Lo primero que hacemos es descargar Node.js de la página de Node.js. Buscamos Node.js y lo descargamos. Descargamos la versión LTS. Vamos al archivo, lo ejecutamos y le damos al siguiente. Aceptamos los términos, siguiente. Damos clic en finalizar y como comprobamos de que está instalado, vamos al CMD, el símbolo del sistema, y ejecutamos npm medio, es decir, -b. Entonces aquí vemos que está instalada la versión 8.1.0. El paso siguiente es crear una carpeta en la unidad C. Lo podemos hacer desde aquí o desde consola. Creamos una carpeta con un nombre cualquiera. En este caso yo lo voy a colocar Cypress ejemplos. Cuando ya creamos esta carpeta, vamos al navegador. Ingresamos a la página de Cypress. Cypress.io. Miremos que Cypress se puede instalar de dos formas. Una descargando y otra es usando el npm. De todas formas se recomienda siempre utilizar npm e instalarlo en el proyecto que creamos, en este caso en la carpeta Cypress ejemplos. Ingresamos al símbolo del sistema, este ya lo copio, ingresamos al símbolo otra vez del sistema, entramos a la carpeta que yo creé en la unidad C, ingresamos, la carpeta se llama Cypress ejemplos. Ya estoy dentro de la carpeta. En este momento pegamos npm install Cypress y le adicionamos lo siguiente, save y lo ejecutamos.
un momento. En este momento estamos instalando el entorno gráfico de Cypress. Voy a abrir símbolo del sistema. Voy a entrar otra vez a la carpeta. E ingresemos el siguiente comando para entrar al entorno gráfico de Cypress. Le colocamos punto. Bueno, aquí nos detenemos porque ahí hay un pequeño inconveniente en el video y ya lo vamos a mirar. Pero entonces, esta es la forma en que se debe instalar la herramienta. ¿Listo? Para que por favor lo tengan en cuenta. Hay una cosa que no menciona el video y es que cuando ustedes hagan la instalación y vayan a iniciar el terminal, el CMD o el PowerShell, lo que ustedes vayan a hacer, siempre deben hacerlo con permisos de administrador, ¿bien? Para que no vayan a tener inconvenientes. ¿Listo? Entonces, tendríamos nosotros lo siguiente, ¿bien? Lo que les estaba mencionando ahí en el video es que ustedes, una vez estén situados en el directorio que contiene la instalación de Cypress, ¿sí? Deben ejecutar un comando para que se abra ese entorno gráfico, que es el que ustedes van a utilizar dentro de la herramienta de ejecución de pruebas, ¿bien? Entonces, lo que ustedes deben ingresar es el directorio en donde se instaló, ¿sí? Entonces, en este caso está instalado en C, en el directorio Cypress Example. Adentro está el Node módulos, ¿sí? La carpeta bin Cypress y le dan ustedes Open para que él pueda ingresar. El framework de Cypress se ejecuta como un programa normal, ¿sí? Que es como lo tenemos nosotros aquí en pantalla. ¿Listo? Acá tenemos nosotros la configuración del tipo de pruebas. Este es el que nosotros vamos a realizar. Aquí elige en cuál herramienta se va a abrir para poder iniciarlo, ¿sí? Y acá tenemos nosotros el entorno que nosotros vamos a utilizar para poder hacer la ejecución de esas pruebas. Bien, él internamente ya tiene una serie de elementos o de herramientas de prueba, ¿sí? Que nosotros podemos validar para poder mirar el funcionamiento de esto que tenemos acá. Bien, Cypress está escrito en JavaScript, ¿sí? Cypress lo que hace es una conexión con ese desarrollo web que nosotros estamos haciendo y mediante una línea de comandos especiales o específicas, lo que se encarga es de mandar la información que se necesita para hacer que esto funcione de manera adecuada, ¿listo? Acá tenemos nosotros una tabla, voy a almacenarla porque se las voy a enviar. Almacenémoslas aquí, sentencias Cypress. En donde están cuáles son las sentencias que se utilizan dentro de este framework para poder hacer una prueba o un test, ¿sí? De un DOM que nosotros estemos diseñando que nosotros vamos a poder utilizar, ¿no? Entonces tenemos nosotros el de ingresar la URL, que es importante, tenemos lo que es el selector de elementos del DOM, por ID o por clase o por atributo, ¿sí? El contains, que selecciona el elemento por su texto visible, ¿sí? El type, escribir texto dentro de un input, clic, hacer clic en los botones y elementos, o sea, cada una de las cosas que se hace aquí es cómo se diseña, de qué forma o de qué manera es que se va a ejecutar ese paso a paso, que se define o que se ingresa, ¿sí? Dentro de esa descripción de ese caso de prueba. Bien, ahora vamos a ver esto cómo se convierte. ¿Listo? Una vez nosotros estemos acá, entonces para poder diseñar una prueba, vamos a darle aquí a New Spec, crear nuevo spec, le damos nosotros el nombre y él se crea dentro del contenido que nosotros tenemos aquí. Entonces, en mi caso, yo generé uno que se llama HTML registro para una página de prueba que creé para poder hacer una validación dentro de la sesión de formación que tenemos aquí, ¿sí?
Miren que este que tenemos acá es una descripción de ese caso de prueba que nosotros estamos definiendo acá, ¿no? De este que tenemos aquí, que es una página para validar el registro y que aparezca la información. Dentro de Cypress nosotros vamos a definir qué información se ingresa en cada campo cuando se oprime el botón registrar y qué es lo que sucede acá. Entonces, él lo que va a hacer es que va a ejecutar las pruebas y me va a decir, ¿sí?, qué inconvenientes o qué falencias se tienen, y esa es la información que ustedes documentan para poder utilizarla dentro del informe o la bitácora que se está pidiendo dentro de la evidencia. ¿Listo? Entonces, vamos a... cerremos este no. Organicemos esto un poco para no confundirnos. Permítanme un segundito. Ok. Bien, estamos aquí. Aquí estamos. Bien. Cuando nosotros tenemos eso y creamos nosotros la prueba, ¿sí? Cuando nosotros damos aquí en editar, él internamente nos abre a nosotros un editor que nos permite a nosotros ingresar, ¿sí?, cómo es el diseño de esa prueba, ¿no? Entonces, la primera acción que se debe ejecutar es abrir la página. ¿Listo? Esa página que se abre es la que se ejecuta cuando la página está funcionando, ¿no? Como nosotros tenemos una extensión acá que es el Go Live, ¿sí? Es la información que nosotros tenemos aquí en la parte superior, que es la que nosotros vamos a agregar dentro de esta sentencia que tenemos nosotros acá. Bien. Luego comienza a llenar la información del formulario. Mire que aquí, a partir de cierta información o de ciertas etiquetas, ciertas propiedades, perdón, que se tienen las etiquetas, él va a comenzar a seleccionar los elementos en donde va a ingresar la información, ¿no? Entonces, miremos acá. Miren aquí que tenemos nosotros una etiqueta de tipo entrada, de texto, con esta propiedad que se llama input nombre. Bajo esa información es como Cypress va a determinar cuál es el espacio donde debe ingresar y qué información es la que va a ingresar para poder hacer la realización o la ejecución de la prueba. De la misma forma se hace la demás información, ¿no? Entonces, la primera parte de la prueba es llenar el formulario, correcto, ¿no? La otra parte es enviar el formulario, entonces va a tomar el elemento con la propiedad que se llama BTN registrar, que es la que tenemos nosotros aquí en el código. Aquí está BTN registrar para hacer el envío de la información y va a validar que la información que se registró en esos campos lo toma y lo envía, ¿no? Entonces, cuando se hace esa diseño de esa prueba, ¿sí? Ahí es donde la información se va a tomar y se va a registrar para la realización de lo que nosotros tenemos planteado en este caso. Entonces, mire que ella lo ejecuta de manera automática, ¿sí? E internamente él a nosotros nos describe cuáles son los partes o las acciones que se hacen de manera satisfactoria, ¿sí? Y que no, para empezar a documentar qué es lo que está sucediendo dentro de eso que nosotros estamos haciendo. ¿Bien? Ahí está. ¿Listo? Esta es la forma en que se debe realizar la ejecución de esas pruebas para la realización o la formalización de la evidencia que tenemos para esta semana. ¿Listo? Hay una serie de factores que se tienen que tener en cuenta para la realización del informe que se está solicitando o de la bitácora. ¿Listo? Lo primero es el equipo evaluador, que serían las personas que ejecutaron las pruebas con sus roles específicos. ¿Sí? Lo siguiente serían las métricas, que sería la forma en que se determina o se mide el éxito o el funcionamiento de esa evaluación de esas pruebas que se está realizando. La ponderación, qué tipo de pruebas pesa más en la evaluación, ¿sí? Cuando ustedes hacen el registro, ustedes definen cuáles son más importantes.
Recursos e infraestructura, entonces, ¿qué tipo de equipos, sistema operativo o herramientas se necesitan? Los tipos de pruebas aplicadas, entonces, si es funcional, interfaz, rendimiento o entre otras. Bien. La estructura del informe, entonces, una portada, entonces la presentación del proyecto, objetivos, alcance del aseguramiento y calidad. Metodología en infraestructura, entonces sería una descripción del enfoque de pruebas y recursos técnicos utilizados, tipos de pruebas aplicadas, detalle de cada tipo de prueba ejecutada, resultados y evidencias, tablas de resumen, capturas de pantallas, análisis de hallazgos, métricas y análisis, entonces de qué forma se toma la relevancia de una prueba frente a la otra, cómo se realizó la medición, qué medición se dio y cuáles son los criterios de aprobación que se aplicaron y conclusiones. Bien. Con esto tenemos nosotros lo que es una descripción de qué es lo que se está haciendo. ¿Listo? Entonces, la entrega final, entonces sería la creación de esta bitácora, este informe de resultados. El formato requerido sería un documento en PDF, calidad esperada, un informe organizado, con trazabilidad real y redacción técnica formal de lo que se realizó dentro de estas pruebas, ¿no? Vamos a detenernos un poco aquí en lo que es entonces el contenido del informe, ¿sí? Que este es el informe o la bitácora que se propone. Aquí es donde se debe consignar esa información que les estoy mencionando, por si les interesa entonces se los envío ahorita al grupo, y así es como se debe realizar esto que tenemos acá. Bien. No siendo más, yo pienso que esto sería lo que se debe tener en cuenta, ¿sí? Repetimos nosotros en este momento qué es lo que se debe ingresar, entonces recuerden, portada, nombre del proyecto, nombre del aprendiz, ficha de formación, nombre del instructor, fecha de entrega. En la introducción, entonces, el contexto del software, el objetivo del informe, alcance de las pruebas, metodología, qué tipo de pruebas se aplicaron, cómo se seleccionaron, cómo se ejecutaron. Infraestructura, entonces, qué tipo de equipos, software, navegadores o herramientas, ¿sí? Incluyendo Cypress y lo utilizaron dentro de las pruebas, por eso está la explicación de esta herramienta. Tipos de pruebas aplicadas, entonces una breve descripción del tipo, ejemplo del módulo. Resultados y evidencias, entonces tabla de resultados, capturas de pantalla representativas, descripción obviamente de ellas, ¿no? Y enumeración de las mismas. Defectos encontrados y cuál es el grado de severidad que se tiene. Métricas y ponderación, cuáles son los porcentajes de aprobación, cuál es el peso que tiene cada tipo de prueba y cuál es el comentario. Conclusiones, estado general, riesgos identificados, recomendación de mejora. ¿Listo? Entonces acá tenemos nosotros la información. Recuerden que este es un formato propuesto pues para la entrega de la evidencia. No siendo más, eso sería todo por hoy. Gracias a todos por su asistencia. Quedo pendiente de sus observaciones o si necesitan un espacio para resolver dudas. Y eso sería todo. Gracias por su atención y feliz noche.